Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Hoy estamos una vez más transmitiendo aquí desde Bogotá para su casa Iglesia Familias de Cristo. Primeramente, gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder traer este nuevo mensaje, de poderme dirigir a ustedes. Gracias a nuestro Dios por la vida, por la salud y por el haberme permitido y haber superado esa crisis del coronavirus en mi cuerpo. Gracias al Señor y bueno, aquí estamos, aunque el día de hoy no pudimos abrir las congregaciones por el tema de las restricciones sanitarias que hay. Estamos aquí trayendo un nuevo mensaje. Entonces, el mensaje del día de hoy que el Señor me ha permitido traer se titula Permanecer en la doctrina de Cristo. Es algo que Dios ha puesto en mi corazón hace varios días, en esos 15 días que estuve aquí en mi casa en esta cuarentena. Dios puso esto en mi corazón. ¿Por qué? Porque debemos nosotros permanecer allí en esta doctrina. Vemos que el mundo está ahorita en una situación de crisis, de pánico, de miedo por todo lo que estamos viviendo, el tema económico, el tema sanitario, el tema mundial y todo lo que estamos viendo simplemente es lo que está profetizado allí en la palabra del Señor. Entonces tenemos que permanecer allí en esta doctrina y la intención de este mensaje es animarlo a usted y animarme por medio de la Escritura, por medio del Señor, a que nosotros vivamos esa vida que el Señor quiere que vivamos, porque debemos perseverar para que cuando el Señor regrese y venga por segunda vez allí a juzgar la tierra, nosotros seamos dignos de ser tenidos y de ser guardados allí para estar con el Señor por allí por la eternidad. Entonces la palabra de hoy está basada bíblicamente allí en la segunda epístola de Juan. Allí a partir del versículo 7 se titula Permaneced en la doctrina de Cristo. Esta carta fue dirigida allí a Juan, allí a esta mujer y a sus hijos, pero también fue transmitida asimismo a la iglesia del Señor Jesucristo. Dice allí en el versículo 7, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien hace esto es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía de la doctrina y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Versículo 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Amén y amén. Padre precioso, en esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por este nuevo día. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a través de tu preciosa y poderosa palabra, Señor. A ti te doy todo el honor, toda la honra y toda la gloria, Señor, porque solo tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, entonces tenemos que ver este llamado que el Señor nos hace a través de su preciosa palabra, a través de la Escritura, a que nosotros perseveremos en la doctrina del Señor. Recordemos que la doctrina significa enseñanza, entonces tenemos que perseverar en la doctrina de Jesús, en lo que Jesús enseñó allí en los evangelios, en lo que Jesús transmitió a sus apóstoles, lo que asimismo los apóstoles nos transmitieron por medio de la Escritura, y es más de lo que dice toda la Escritura, porque en 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces tenemos que permanecer en la doctrina de Cristo. Entonces nos remitimos aquí al versículo 7 de nuestro versículo de cabecera. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Hoy en día estamos en un mundo de maldad, un mundo de pecado, un mundo de engaño. Y así mismo han salido muchos engañadores por el mundo, engañando, trayendo una mentira allí a las personas. Muchas personas que se han levantado en contra de Cristo, otros que proclaman a Cristo, pero realmente su motivación es totalmente incorrecta a las buenas nuevas
de salvación, es incorrecta a lo que el Señor demanda en su palabra. Entonces dice que muchos engañadores, esta palabra cuando dicen muchos debemos tener cuidado porque son muchísimos. No es lo mismo en el caso de los buenos ministros, que dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, los obreros que realmente hacen las cosas conforme a la escritura son pocos, pero aquí dice que son muchos engañadores. Entonces tenemos que tener asimismo muchísimo cuidado acerca de esta exhortación que nos está haciendo el Señor aquí por medio de Juan. Dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Entonces nosotros reconocemos como doctrina de Cristo que el Señor ha venido en carne, lo que dice Juan 1:1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo se hizo carne. O sea que el Señor se despojó a sí mismo de su deidad, vino, murió y resucitó por todos nosotros. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre. Entonces dice, ¿quién hace esto? Dice, es el engañador y es el anticristo. Muchos escuchan estos días de que el anticristo viene, que ya está, pero realmente leemos desde la primera carta de Juan que el anticristo desde esos tiempos dice que ya estaba allí en el mundo. Entonces un anticristo es todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne y que se levanta contra Cristo. Ese también es un anticristo. Versículo 8 allí de la epístola de Juan dice, mirad por vosotros mismos. Entonces es una exhortación que el Señor nos hace, que nosotros mismos estemos atentos, que estemos alertas a todo esto que viene. Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibamos el galardón completo. El galardón completo que vamos a recibir es la eternidad del Señor. Para los que servimos, para los que ministramos la palabra, tal vez esas coronas de vida que un día el Señor nos va a dar. Porque realmente y ciertamente la recompensa de Dios viene, la recompensa de Dios es eterna, esa es una morada eterna. Si aquí en el mundo, bueno, el Señor nos bendice, nos da ciertos privilegios, gloria al Señor, pero realmente nosotros miramos es a lo que no se ve. No a las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Entonces miramos es allí al cielo, donde las cosas del Señor son realmente y completamente eternas. El versículo 9 dice que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Qué es extraviarse? Es salirse del camino, es abandonar totalmente la fe. Y esto tiene que ver con la apostasía. La apostasía tiene que ver con el alejamiento de la verdad, con el apartarse de la verdad. Tristemente, hoy en día conozco muchas personas que llamándose cristianos, que llamándose hermanos, volvieron atrás. No quieren saber nada del evangelio porque alguien les hizo daño, porque las cosas no se dieron como ellos querían, como les habían profetizado, y no quieren saber absolutamente nada del evangelio. Por eso se han extraviado y no han perseverado en la doctrina de Cristo. Entonces, ¿en qué estaban confiando? En una doctrina tal vez de prosperidad, de confesión positiva, de materialismo, y por eso no perseveraban, porque no estaban recibiendo la verdadera doctrina de Cristo. Por eso decía allí el versículo anterior que nosotros mismos somos responsables de en qué o quién estamos colocando nuestra fe, nuestra mirada. Hebreos 12:2 dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es en el Señor Jesús en quien nosotros debemos colocar nuestra fe totalmente. Dice, el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, dice, no tiene a Dios. O sea que no se puede engañar. Aún he hablado con personas que hoy en día no se congregan, que no quieren saber de cierta forma nada del evangelio, y dicen que aman a Dios y dicen que tienen a Dios, pero aquí la palabra está diciendo que el que no persevera y se extravía dice que no tiene a Dios. Esto es paralelo a lo que dice Juan 3:36. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. Dice, el que no tiene al Hijo, el que no persevera en el Hijo, el que rehúsa y rechaza al Hijo, dice que no tiene a Dios. Y aparte de eso, la ira de Dios está sobre él. Entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que conocer la verdad del Evangelio. ¿Por qué conocer la verdad? Porque esto nos va a permitir permanecer siempre en la doctrina correcta de Cristo. Pero entonces, ¿cómo conocemos la verdad? Sería entonces en Juan 8:31 dice
Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, número uno, ¿de qué nos hizo libres la verdad? ¿Quién es la verdad? La verdad es el Señor Jesús, que es lo que dice Juan 14:6, que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Entonces, esta verdad nos hizo libres, número uno, del pecado, de la opresión del pecado. Nos sacó de ser esclavos para ser ahora hijos de Dios. Y número dos, esta verdad nos permite también en nosotros poder discernir, el que nuestro entendimiento pueda ser abierto para que nosotros podamos reconocer la verdadera doctrina de Cristo y reconocer cuando no es una verdadera doctrina. Entonces tenemos que tener nuestros oídos espirituales abiertos a la Escritura, abiertos allí a la voz de Dios. El Salmo 119, 160 dice que la suma de tu palabra es verdad. No es coger un versículo, un texto, sacarlo del contexto y volverlo un pretexto, como muchos ministros pretenden hacerlo hoy en día. Y pueden decir, es que mire, aquí está escrito, aquí dice. Pueda que ahí diga, pero tenemos que mirar en qué tiempo estaba hablando el Señor, a quién estaba hablando el Señor. No toda la palabra es para la iglesia de este tiempo, porque recuerde que en el Génesis, desde el Génesis hasta Malaquías, la mayoría de libros son históricos y algunos proféticos, y los históricos lo que hacen es mostrarnos la historia. No podemos tomar un versículo, por ejemplo, la promesa de Génesis 12:2, donde Dios le dice a Abraham que hará de él una nación grande y que lo va a bendecir. Eso fue una promesa específica, en un tiempo específico, para una persona específica. Yo no puedo como pastor, como ministro, decir es que el Señor me dijo que me iba a bendecir y que iba a hacer de la congregación Casa Iglesia Familias en Cristo una nación grande. No, yo no puedo tomar un versículo sacado del contexto. Entonces es ahí donde nosotros debemos conocer totalmente la verdad del Evangelio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, toda la Escritura. ¿Por qué? Porque la suma de tu palabra es verdad. En Juan 18:37 también dice, todo aquel que es de la verdad dice, oye mi voz. Entonces tenemos que escuchar es la voz de Dios, la voz del Señor. Pero hay muchos que aún dicen, pero es que Dios no me habla, pero es que yo quiero escuchar su voz. Y tienen comezón de oír y van allí donde un profeta de estos, a que les hable. Y les habla lo que ellos quieren escuchar, los deseos de su corazón, cuando Dios ya no habla de esta forma. Aquí en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, dice que Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice en estos postreros días, dice nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea que la forma como el Señor nos habla hoy en día es a través de su palabra. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escudriña la palabra del Señor. Tenemos que escudriñarla, que es lo que dice Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. ¿Y qué es escudriñar? Escudriñar es escarbar allí en la palabra. Me parece tremendo o admirable lo que hacen los mineros, allí los que trabajan la tierra, y ellos tienen que excavar cada vez más profundo para encontrar esos tesoros. Los tesoros no están allí en la parte superficial, están allí en lo profundo. Ellos tienen que cavar y cavar, sea para sacar el carbón, sea para sacar el oro o cualquier piedra preciosa o las esmeraldas. Ellos tienen que excavar para encontrar esos tesoros. Nosotros tenemos que excavar y profundizar en la Escritura, en la palabra de Dios, para poder conocer totalmente la verdad del Evangelio y conformarnos con esa verdad. Entonces, ¿cómo conocemos la verdad? Escudriñando la Escritura, la Escritura diariamente y continuamente. El Salmo 119:97 dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Dice, todo el día es ella mi meditación. O sea que no es de vez en cuando, no es cada domingo, no es cada vez que alguien nos envía una palabra de parte de Dios, sino continuamente debemos escudriñar la palabra. Ese debe ser el alimento del creyente. En Mateo 4:4 Jesús mismo dijo que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces tenemos que escudriñar diariamente. Así como alimentamos nuestro cuerpo físico, desayuno, almuerzo y comida, debemos alimentar nuestra parte espiritual. ¿Y con qué lo hacemos? Con la palabra de Dios. Dice la Escritura que con qué limpiará el joven su camino. Dice con guardar tu palabra, con escudriñarla, con memorizarla,
con ponerla por obra, como dice Santiago 1:22. Que no seamos solamente oidores, sino seamos hacedores de la palabra. Vivamos por la palabra. Que nosotros seamos conocidos por lo que hacemos y no tanto por lo que hablamos. Que seamos coherentes con lo que estamos aprendiendo. Entonces es indispensable conocer la verdad. Entonces, ¿cómo conocemos la verdad? Escudriñando la palabra, según Juan 5:39. Y tenemos que perseverar, como dice allí el versículo 9 de segunda de Juan, dice que el que persevera en la doctrina de Cristo, dice, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Tenemos que perseverar. Perseverar es estar ahí continuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese o nosotros seamos llamados a su presencia. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, sabemos que estamos en la recta final, estamos ya en las últimas páginas de la Biblia, pero solamente todo esto nos anticipa que Jesús viene pronto. Lucas 21:28 dice que cuando veamos todas estas cosas, dice que erguíos, dice que levantad vuestras cabezas porque nuestra redención está cerca. Un verdadero creyente no tiene por qué estar desanimado, tiene que estar animado en lo que dice la palabra del Señor. El mundo no va a mejorar. El mundo está sumido en corrupción, el mundo está sumergido en la maldad, en todo lo que estamos viendo. Solamente tenemos que prender un canal de televisión para darnos cuenta de lo que está ante nuestros ojos. Ese es el panorama real. No es que sea pesimista, sino que soy realista a lo que dice la Escritura. Cuando vemos todas estas cosas, que es lo que dice Mateo 24, que son las señales antes del retorno y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos estar alertas, debemos permanecer en la doctrina de Cristo, continuar. Así que si usted está viendo en esta mañana este video o llega por casualidad allí a sus manos, persevere en la doctrina de Cristo. Si usted es creyente, permanezca en la doctrina de Cristo. Y si usted aún no se ha reconciliado con el Señor, pues hoy es día de salvación para que usted se vuelva al Señor con todo su corazón. Para que vengan tiempos de refrigerio y para que el Señor pueda perdonar todos sus pecados como ha perdonado nuestros pecados, como nos ha lavado con su preciosa sangre. Entonces, número 1, para continuar aquí en nuestra enseñanza, conocer la verdad. Y número 2, debemos andar en esa verdad. ¿Pero cuál es la verdad? Les decía que en Juan 14:6 dice, yo soy la verdad, y es una única verdad, no es que hayan más verdades. Yo soy el camino, no es que hayan más caminos. Él es la vida, no es que hayan más vidas, porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Me gusta que cuando encuentro en la palabra, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, yo soy la puerta a las ovejas, yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el pan de vida, yo soy... Él es totalmente en todo. Él es en todo y en todo. Entonces no tenemos excusa para no seguirle y tenemos ciertísimamente la verdad del Evangelio, sabiendo que esa verdad es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos que estamos viviendo peligrosos también se han levantado falsos profetas y falsos maestros. Si usted puede leer esta carta de Juan, puede mirar que allí en 2 de Juan, en 1 de Juan, está antecedida allí por falsas doctrinas y por falsos maestros, y está precedida allí en Judas 3, donde también habla de falsas doctrinas y falsos maestros. Mire lo que dice allí en Judas, unos versículos más adelante, dice falsas doctrinas y falsos maestros. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, que me ha sido necesaria escribiros, exhorto que contendáis ardientemente por la fe que una vez ha sido dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres falsos, los que desde antes habían sido destinados para condenación. O sea que unos fueron destinados para condenación y otros fuimos predestinados para salvación, pero es algo que el ser humano tiene libertad de elegir. En Deuteronomio 30:19 dice, mira que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, y dice, escoge. O sea que usted y yo tenemos la oportunidad de escoger la verdad del Evangelio. Están los dos caminos y cada uno escogemos en cuál camino debemos seguir.
Ni el Señor nos va a obligar, ni nos va a traer con el brazo detrás de la espalda, ni el diablo nos va a empujar, porque Dios nos dio libertad, albedrío, y cada ser humano puede libremente escoger el camino que desea. Tal vez un día todos vamos a partir de este mundo, porque dice Hebreos 9:27 que de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces es aquí, en esta vida, en esta corta vida, como dice Santiago, que tenemos la oportunidad de elegir nuestro destino eterno, la salvación eterna o la condenación eterna. Elige la vida eterna para que vivas tú y viva tu familia. Entonces, perseveremos allí en la doctrina de Cristo. Pero entonces debemos andar en esa verdad. Como les decía, no solamente ser oidores, sino hacedores de la palabra del Señor. No solamente decir que somos creyentes, que somos cristianos, sino que andemos en esa verdad del Evangelio. Creo que un verdadero creyente debe ser un buen padre, debe ser un buen esposo, debe ser un buen hijo, debe ser un buen empleado, debe ser una buena persona a la sociedad, debe ser un buen vecino. No es lo contrario de que una persona que se llame cristiana ande metida en problemas y en adulterios, en fornicaciones y en cosas que no están realmente edificando. Permanezcamos en la verdad del Evangelio. Entonces, como les decía, esos falsos maestros y falsos profetas, ¿de dónde han salido? Pues de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque no se conformaron con la verdad del Evangelio, sino que tuvieron comezón de oír y se apartaron, como dice la palabra, que se apartaron maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y por eso mismo dice la palabra que Dios les ha enviado un espíritu engañoso, un espíritu de mentira, para que crean en esa mentira, por cuanto no se conformaron con la verdad. La palabra de Dios es viva, es eficaz, está completa, no le faltó absolutamente nada, y lo que tenemos es más que suficiente para nosotros poder conocer al Señor, para nosotros poder vivir para Dios. Es más que suficiente. Algunos están contendiendo de que la Biblia le faltaron libros, de que los libros apócrifos, de una cantidad de cosas que realmente no edifican. Y debemos centrarnos en lo que ya tenemos, que es más que suficiente. Entonces vivamos para el Señor, permanezcamos en esa doctrina, porque cuando permanecemos en la doctrina dice que ese sí tiene al Padre y ese sí tiene al Hijo. ¿Cómo reconocemos que alguien tiene al Padre y al Hijo? Cuando está perseverando en la doctrina, en la enseñanza de Cristo. La enseñanza que el Señor dejó allí en los evangelios, que dejó allí a lo largo de la escritura. Recordemos que Hechos 4:12 dice que Jesús es el autor y consumador de la fe. Él es desde el principio, desde antes de la creación del mundo, está el Señor, el cual fue predestinado a venir y morir por nosotros, que es lo que dice Juan 3:16, que fue por amor. Entonces perseveremos en la doctrina de Cristo. También dice allí en el versículo 10 de segunda de Juan, dice que si alguno viene a nosotros y no trae esta doctrina, dice, no lo recibamos en casa, ni le digamos bienvenido. Tenemos que tener cuidado. Los amigos de Jesús son mis amigos. Los hermanos de Jesús son mis hermanos. Pero uno que rechaza la palabra, uno que quiere destruir, uno que se ha vuelto cizaña, uno que no se conforma, uno que está dividiendo allí la iglesia, uno que está murmurando siempre contra la iglesia, contra el pastor, contra la escritura, que nada le gusta, es una persona que nosotros debemos realmente apartarlo. ¿Por qué? Porque realmente esa persona no es bienvenida en nosotros. Porque dice que cualquiera que le dice bienvenido está participando en sus malas obras. Entonces perseveremos continuamente en la doctrina del Evangelio. Espero que este corto mensaje haya podido ser de bendición a sus vidas. Si el Señor lo permite, seguiremos transmitiendo nuestros mensajes, bien sea desde la congregación o aquí desde el lugar de mi residencia o desde donde el Señor lo permita. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar de predicar las buenas nuevas de salvación, y más ese evangelio verdadero, más esas buenas de salvación, esa palabra que transforma, esa palabra que vivifica, esa palabra que da vida, en la que nosotros estamos procurando traerles a ustedes transmisión tras transmisión. Entonces damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que tuvimos de traer este mensaje. Oramos por las personas que aún tienen síntomas o tienen la enfermedad de este virus, para que sean guardados por el Señor.
Si Dios lo permite, hasta una próxima oportunidad y que el Señor nos continúe bendiciendo grandemente.